Bienvenidos a Crisis o Cambio de Ciclo, una serie de conversaciones producida por el Núcleo Milenio, Modelos de Crisis, y por la Facultad de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día estamos con Aldo Mascareño, investigador del Núcleo, y un invitado de lujo, don Ignacio Briones, economista. Bienvenido, Ignacio. Gracias por la invitación. Economista y además decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio, estas conversaciones versan sobre una pregunta central, que es la pregunta sobre la crisis, sobre la ocurrencia de las crisis, sobre la naturaleza de las crisis. Desde tu perspectiva, actualmente lo que se vive en el país, ¿es posible catalogarlo como una crisis? Bueno, yo creo que primero habría que partir por definir crisis, ¿no? Me imagino que hay múltiples definiciones, pero en el ámbito que nos interesa, diría yo que una crisis tiene que ver con al menos dos elementos, ¿no? Primero, tiene que ver con expectativas sobre algo a lo cual estábamos acostumbrados, que su curso fuera de determinada forma, y súbitamente esa forma o ese resultado esperado se interrumpe, o no es todo lo parecido a lo que uno esperaba. Y esa desafección de expectativas genera un cuestionamiento que puede llevar a dos tipos de resultados, ¿no es cierto? Que haya una pausa, y que esa pausa sea canalizada por el marco institucional que el sistema tiene, y que en definitiva el río siga su curso, quizás con una orientación algo distinta, quizás con un cauce diferente, pero en definitiva es el mismo río. Esa sería la forma en que esa desafección de expectativas se canaliza, y diría yo, no es una crisis. Y la otra, que es la relevante, me atrevería a decir, es que es cuando el marco institucional, el marco social, no tiene las herramientas para procesar esa presión, y si seguimos con la analogía del río, se empieza a armar un dique, y ese dique revienta, y una vez que revienta, el curso de ese río es bastante distinto al que originalmente había. Entonces, diría entonces, para resumir dos cosas: una desafección de expectativas importante, lo suficientemente importante como para temer que algún dique se puede armar, y segundo, si las instituciones existentes son capaces de procesar esa presión de forma tal de ordenar este cauce, quizás con algunos cambios, o configurar un río que es completamente distinto, una situación que es completamente distinta. En esa clave, yo creo que la respuesta a la pregunta de ustedes tiene algo del primer elemento. Por supuesto, hay una desafección de expectativas que duda cabe importante, que tienen que ver, diría yo, principalmente con la política, con las promesas políticas y sociales que el sistema político ha sido capaz de ofrecer. Y la desafección viene respecto a lo que una parte de la ciudadanía esperaba o demanda, ¿no es cierto? Entonces esa es una fuente de tensión natural. La pregunta que tenemos que hacernos es si nuestro setting institucional da el ancho para poder canalizar esas presiones y hacer una salida relativamente ordenada, o si en cambio vamos a tener una salida desordenada. Mi impresión es que las instituciones, pese a todo hoy día que tenemos de una democracia liberal, están funcionando. Yo sé que es lo que puedo decir, a algunos les puede chocar porque uno tiende a concentrarse en la foto actual, pero si uno mira esto más de una perspectiva a largo plazo y más pensando en las raíces del marco institucional que tenemos, tengo la impresión de que nuestras raíces aguantan como para dosificar o conducir esta tensión, ¿no? Entonces creo que hablar de crisis en Chile es todavía muy pronto para poder hacerlo, sería aventurado, sería arriesgado hacerlo, pero lo que no cabe duda es que hay una presión, o hay una demanda o una sensación ambiente que tiene un desacople con las expectativas de la sociedad, eso creo que no hay ninguna duda. O sea que finalmente la crisis, como tú la situarías particularmente en ese ámbito, en ese momento final, en el momento en el que tú decías donde no hay herramientas, ¿no? Una pausa, decías, como definías este segundo momento, el momento del cuestionamiento, por una pausa institucional donde todo se orienta o reorienta institucionalmente, y un segundo momento donde no habrían herramientas. O sea, para ti la crisis sería fundamentalmente ese momento donde no hay herramientas y lo que no hay herramientas institucionales, quiero decir, y el resultado de eso no sabemos cuál podría llegar a ser. O sea, ese sería el momento, conceptualmente hablando, de crisis. Sí, y haría dos precisiones. O sea, creo que, si nos fijamos en el primer punto, creo que si uno tuviera un espejo retrovisor y se situara con posterioridad algo que uno está seguro que fue una crisis, eso debiera poder reflejarse en que aquello que murió, por así decirlo, aquello que terminó,
es completamente distinto que aquello que nació. Si es más o menos parecido, uno diría, bueno, hubo un momento de tensión, pero en definitiva la institucionalidad fue capaz, ¿no es cierto?, de amortiguar o canalizar esas presiones y que el río siguiera su curso. Ahora, si la definición de crisis es que las instituciones no sean capaces de procesar, no iría tan lejos. Yo creo que basta con que uno tenga una presunción razonable, un miedo razonable de que las instituciones no van a dar el ancho. Y una manera clara, creo yo, de ilustrarlo es si uno va a la crisis financiera, a la crisis subprime, ¿no es cierto?, que nadie podría dudar que fue una crisis, pero que el mundo no se acabó, ¿no es cierto? Y las instituciones de emergencia, permanentes y todas revueltas fueron capaces de alguna manera de darle una salida. Porque le dieron una salida, diríamos que no hubo crisis. No, por ningún motivo. Hubo una crisis. Y hubo una crisis, ¿por qué? Porque se temió en su minuto que la institucionalidad existente podía no dar el ancho y podía generar o engendrar entonces el riesgo de que definitivamente estas presiones explotaran y reventaran y dieran lugar a algo que es completamente diferente de lo que existía antes. Pero esa distinción requiere que uno haga una diferenciación entre aquello que es importante o medular y aquello que es más accesorio. Y siguiendo tu razonamiento, si aquello importante, más allá de que se modifique parcialmente, no sucumbe, no colapsa y no cambia de manera dramática, entonces estamos en una cierta línea de continuidad. Sí. En ese sentido, para lo que se da en denominar el modelo chileno o el acuerdo chileno, ¿cierto?, de desarrollo, ¿cuáles serían esos pilares fundamentales que a tu juicio no están siendo dramáticamente modificados? Yo diría que por de pronto el sistema político. No cabe duda que hay cada vez más, no solo en Chile, una emergente presión o crecientes espacios que tienden hacia una democracia directa en ciertos ámbitos. La discusión sobre el plebiscito que estamos teniendo tiene bastante de eso. Sin embargo, creo yo que la democracia liberal, entendida como una democracia representativa, no está en tela de juicio. Uno puede discutir sobre los mecanismos electorales, lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, y el sistema ha sido capaz de canalizar una presión de cambio del sistema binominal. Unos podrán decir se demoró mucho, otros dirán que se hizo antes, pero en definitiva se hizo y fue dentro de este setting institucional de una democracia representativa. Por lo tanto, eso creo que es una raíz medular. Lo segundo, pese a las diferencias, ¿no es cierto?, son acuerdos fundamentales sobre una economía de mercado. Y aquí vienen los matices. Hay sectores que son mucho más liberales que otros, pero con toda justicia, diría yo, la nueva mayoría, si bien tiene una agenda muy radical, muy de reformas estructurales en ciertos ámbitos, si uno le saca una foto al Chile el año 2016, imaginemos con todas las reformas de este gobierno aprobadas, supongamos que ese fuera el caso, uno diría sí, se cargó más hacia una agenda social demócrata, o más de izquierda, pero en definitiva Chile seguiría siendo un país anclado en una economía de mercado. Yo creo que en eso no hay que perderse. Por supuesto que se modifican ciertos principios, cuando uno habló del lucro y que es inaceptable el lucro, no cabe duda que hay una cosa muy de fondo, sobre la cual yo tengo diferencias de fondo también, pero en la foto última uno diría, este río es más o menos el río que teníamos. Le cambiamos la dirección del cauce, sí, pero no lo desviamos completamente. Aquí no hay un después que es radicalmente distinto al antes. Y sobre ese punto creo, y acá a riesgo de ser repetitivo y cliché si ustedes quieren, todas las encuestas que tenemos del Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, muestra que la gente en Chile, pese a todo, está relativamente cómoda con este modelo. La gente valora el bienestar material. Cuando usted le pregunta, bueno, ¿ha mejorado usted respecto a sus padres? Mayoritariamente te dicen que sí. ¿Cómo creen que van a estar tus hijos en este modelo respecto a usted? Mejor, mayoritariamente esa es la respuesta. La sociedad de consumo que Eduacade ha permeado con mucha fuerza. Hay mucha gente que le disgusta eso, desde la izquierda hasta la iglesia, que ven en la sociedad de consumo todos los males. Yo creo que es más bien todo lo contrario. Creo que la mayoría de los bienes están en una sociedad que tiene más oportunidades de consumo. Pero eso está muy arraigado. Y diría yo que cuesta mucho cambiarlo. Ese cauce natural de ese río ya está asentado. Y quizás si uno quiere ir un poquito más lejos, algunos, y comparto esa crítica, dicen que uno de los errores políticos de la agenda de reforma de este gobierno es haber pensado que eso no estaba tan asentado.
Y entonces cuando proponen ciertas reformas radicales en algunas áreas se encuentran con que hay una cultura muy asentada que no quiere que le desvíen el río. No quiere que le desvíen el río, pese a que existe una desafección de expectativas, ¿no es cierto?, que hace presión y va generando un muro de contención, cuya pregunta última es cómo se canaliza. Ese el punto que puso hace poco Valdo Andrade en una entrevista sobre su distrito, ¿no? Que me dijo, la gente prefiere pagar 8.000 pesos en el colegio porque así exige. Y nosotros pasamos por alto esa, digamos, lo asentado que están las personas, esta idea de que el pago tiene como contraprestación un cierto nivel de poder de exigencia sobre el que te ofrece ese servicio. Yo creo que sí, que eso es correcto, más allá de la opinión que uno tenga, si es positivo o negativo. Yo tendría a pensar que en términos generales es más positivo que negativo. Pero tiene que ver en definitiva con lo que la realidad es, y no la realidad como nosotros estamos seguros en nuestra cabeza que es. Nuestros modelos, nuestras construcciones racionales que muchas veces son imaginarias y pensamos que la realidad tiene que amoldarse a ella y no viceversa. Y eso es un dato fáctico, la realidad es así. Y me imagino que el sistema político de lo que se trata es de procesar las realidades y no los imaginarios muchas veces. Por supuesto hay una narrativa y un imaginario que es irrenunciable con el cual uno construye una dirección, pero desconectarse de la realidad y esta realidad que parece ser muy profunda porque está anclada en la cultura, está anclada en lo que las familias les ha tocado vivir, no es tan fácil. Y un ejemplo que a mí siempre me interpela y lo encuentro muy bonito. Cuando hubo el terremoto, el de 2010, en los pueblos costeros, ¿no es cierto?, en el centro sur de Chile, se planteó en un momento deslocalizarlos, sacarlos de ahí. Sí. Y el argumento... Que se ha hecho en otras catástrofes. Claro, y el argumento paternalista era decir, ustedes están en una zona de riesgo y por lo tanto tenemos que evitar el riesgo a toda costa, es decir, a todo evento. Ergo, si usted y su familia y sus abuelos vivieron siempre acá siendo pescadores, lo vamos a poner en una estupenda casa en un cerro acá arriba, para que estén seguros. Y la gente dijo no. La gente dijo, ¿sabe qué? Un terremoto, un maremoto ocurre cada 100 años, yo lo único que sé hacer es pescar, mis redes están acá, mis conexiones están acá, y poniendo esto en la balanza yo no me muevo acá. La realidad es más fuerte que lo que el planificador en este caso quería decidir por las personas. Y cuando eso ocurre uno choca, ¿no es cierto? Uno choca con la realidad y corre el riesgo incluso de exacerbar este desacople de expectativas al cual yo me refería al principio. Ignacio, en ese marco, tú has enfatizado como esta idea fundamental, que creo yo estructural, correcta, de continuidad en el fondo, ¿no? Dentro de lo que teníamos en los años 90, los años 2000, después del 2011, que de alguna u otra manera seguimos teniendo y probablemente sigamos teniendo, que estos dos pilares de la modernidad, por decirlo así, que son la democracia liberal por una parte y por otro lado la economía de mercado. Yo creo que eso efectivamente es algo que se mantiene y es difícil salirse de ese track, de ese doble track, de esa doble pista que significan esos dos pilares de sociedades modernas. Ahora, dentro de ese marco, ¿cuál es el cambio? ¿No? O sea, ¿cuál es el cambio que requiere Chile hoy? O sea, ¿cuál es el punto de esas expectativas, como tú las llamabas, esas expectativas de alguna u otra manera, desafección de expectativas o disociación entre expectativas y realidad, que significaba como uno de los puntos fundamentales de la crisis, de una posibilidad de crisis, la interrupción de esa continuidad, por decirlo así? ¿Cuál es el cambio dentro de ese marco de continuidad que requeriríamos para seguir en una vía donde se mantenga esos dos pilares fundamentales de las sociedades modernas, democracia liberal y mercado, pero que signifiquen un cambio en relación a lo que hemos tenido en estos últimos décadas? Perfecto, antes de referirme a eso, va a ser una elucubración muy personal, ¿no es cierto? Creo que en esta conversación, no sé si ustedes están de acuerdo, pareciera al menos ser plausible que lo que estamos enfrentando no es una crisis, ¿no es cierto? Porque si bien reconocemos que hay un desfase, un desacople de expectativas importante que genera nuevas presiones, da la sensación de que estamos confiados en que por angas o por mangas la institucionalidad anclada en estos dos pilares le va a dar una cierta salida sin que el país reviente. Dicho de otra manera, uno podría agregarle un condimento más a la definición de crisis, ¿no es cierto? Que es que el cambio que se produzca, el antes y el después, el que muere y el que nace, no solo sea distinto, sino que se produzca en un salto discreto, en un salto abrupto. Porque dependiendo de donde yo ponga el antes y el después, no cabe duda que el Chile de hoy, en sus resultados, y tomen cualquier variable que uno se le ocurra, desde ingreso per cápita, educación o lo que sea, es distinto
el Chile de hace 30 años que el del Chile de hoy. Se produjo un cambio gigante, pero lo que pasa es que ese cambio se fue produciendo escalonadamente, gradualmente. No se cumple con el requisito de asalto discreto, ergo deberíamos convenir que no hay una crisis, sino que un cambio gradual. Pero ahí siempre que esta cuestión depende siempre de cuánto tú elegís el lente, porque Exacto. si alguien se centra solamente, por ejemplo, en un concepto que ha variado dramáticamente, en una parte de este acuerdo podría perfectamente, con los mismos antecedentes sobre la mesa, colegir que aquí hay una crisis. O sea, al final es una decisión de la persona que la analiza si es que si el movimiento es lo suficientemente tectónico para que signifique una crisis. Por ejemplo, a nivel de políticas públicas hay algo que está en franco retroceso, ¿cierto? Y que era un acuerdo, un consenso súper básico de los últimos 30 años, que es la focalización. Y la focalización implica, ¿cierto?, que los esfuerzos se van a ir hacia aquellas personas que están bajo un determinado margen y ahí se van a ir los recursos y ahí se van a destinar las ayudas y desde el pase escolar hasta la fecha, ¿cierto?, la idea de que tú le entregues, por ejemplo, gratuidad a alguien que tiene cómo pagar ese mismo servicio, dejó de ser algo que estaba instalado y ahora ya incluso dejó de ser deseable. Deja desde esa perspectiva de ser un eje de la política pública. Entonces, aunque el salto no se produzca de manera abrupta, ¿cierto?, igual se produce. Y desde la perspectiva de alguien que está defendiendo la focalización, claramente esto perfectamente podría ser una crisis. No, pues es correcto. O sea, uno tiene que centrar la lente en el tema que interesa, ¿no es cierto? Si estamos pensando el sistema en su conjunto, el país, la sociedad, yo diría que hay una crisis. Ahora, uno puede encontrar mini crisis en sectores puntuales, en sectores específicos, en áreas específicas, y hablar propiamente de crisis, porque efectivamente se produce este choque de expectativas que no son capaces de ser contenidas o canalizadas de forma gradual por la institucionalidad tradicional y producen un después que es muy distinto al antes, ¿cierto? Entonces, claro, uno podría, si es puntúo, hablar de crisis en sectores precisos. La pregunta es si la sumatoria de esas mini crisis en sectores precisos genera una crisis sistémica del país en su conjunto. Yo creo que no, y de hecho el mismo ejemplo que tú das de la focalización, del cual yo concuerdo que había sobre todo por parte de este gobierno, un abandono, una repulsión de esa idea en el papel, en el discurso. Si uno analiza los eventos recientes, uno se pregunta hasta qué punto esto es dialéctico o es verdadero. Porque si uno analiza las palabras de la presidenta recientemente, lo que ha dicho es, ¿saben qué? Tenemos una restricción presupuestaria, cualquiera sea esta, recursos humanos, de gestión, dinero, arcas fiscales, y tenemos que priorizar. Y al final la focalización no es sino un nombre más economicista para hablar de priorización, que es un concepto tremendamente antiguo. ¿Ya? Puesto de otra manera, la promesa o la pretensión de que yo podía cubrir con financiamiento universal una serie de prestaciones, que fue lo que alimentó la expectativa, y encontrarme contra el muro de la realidad y descubrir que en realidad no lo puedo hacer, genera una desafección de expectativas que vamos a ver cómo se canaliza, ¿no es cierto?, en el marco constitucional, políticamente, eso es lo que estamos viendo, pero sobre todo te hacen volver a la realidad, es decir, ¿sabes qué? Yo tengo unos recursos que son limitados, y no me refiero, por favor, solo a recursos financieros, son humanos, de gestión, políticos, ¿no es cierto?, y me obligan a priorizar. Por lo tanto, yo me cuestiono hasta qué punto ese retroceso de la idea de focalización o de priorización es real. Yo creo que no cabe duda que ha habido una evolución de ese concepto desde un país, de un Chile de los 90, donde claramente el foco tenía que estar en el 40% de pobres que teníamos. Hoy día somos menos del 15% de pobres, y ese foco uno lo va soltando un poquitito. Y eso es gradual, y eso es razonable. Ahora, ¿eso es una crisis? No creo. Y probablemente si uno hace esta pregunta en 20 años más, suponiendo que Chile sigue una senda de crecimiento razonable, probablemente vamos a tener muchas más cosas universales que las que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque la economía financiera, los recursos financieros, los recursos humanos de gestión, lo hacen posible. Pero eso yo diría que es un cambio más gradual, si uno le crea lo que ha pasado en el Chile en los últimos 25 años, y en la discusión reciente, que es un cambio abrupto. Sí. A mí me parece que una cuestión que dijiste hace poco me resuena harto dentro de las cosas que hemos estado investigando en el núcleo, ¿no? Esta idea de que uno pudiese identificar ciertos espacios de crisis particulares. Yo creo que una de las cosas que se produce o se comienza a producir desde el año 2011 en adelante tiene que ver justamente con una
posibilidad de contagio de la comunicación acerca de la crisis, que nos pareciera hacer ver a todos que todo está en crisis, en el fondo, ¿no? Que hay una crisis generalizada en la sociedad, pero que eso se diferencia de los momentos reales de crisis, en el fondo, de las operaciones efectivas de crisis. Por ejemplo, yo identificaría la cuestión del financiamiento de la política, ¿no? Como una situación real, ¿no? De crisis. Sacaría de eso la crisis del desabastecimiento de combustibles, por ejemplo, ¿no? Como una comunicación acerca de la crisis, o la crisis de toda la política, de la crisis de legitimidad de la política. A mí me da la impresión que es más un efecto comunicativo de un problema operativo real, que es justamente el problema del financiamiento. Y en ese sentido, como uno creo que podría identificar esos dos niveles que me da la impresión que tú estabas formulando. Sí, bueno, yo creo que hay un tema súper interesante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la comunicación y el abaratamiento del costo de la comunicación, que en definitiva lo que hace es bajar el costo de coordinación. Entonces, una noticia que de suyo podía ser susceptible o suficientemente importante como para generar una crisis en abstracto, probablemente en el pasado no era capaz de hacerlo, de florecer, de germinar en una crisis, porque estaba supeditada a una persona o un grupo pequeño de personas. El hecho de que uno pueda esa semilla, digamos, difundirla en un grupo más amplio de personas y dar una masa crítica, sin duda, potencialmente, ¿no es cierto?, hace más factible que ante la misma causa el efecto sea más sistémico. Ahora, lo que a mí me parece más interesante de esa discusión, y creo que el ejemplo reciente de la bomba de las bencinas lo ilustra muy bien, es que este menor costo de la comunicación y por ende de la coordinación hace mucho más exigente el estándar de transparencia y calidad de la información que los usuarios tienen. Precisamente porque compartir una información errada es mucho más fácil que antes. Una información falsa se disemina muy rápidamente por las redes y la gente es capaz de reaccionar como si fuera cierta. En consecuencia, eso obliga a la autoridad, a las instituciones en general, a velar porque la información que está circulando sea lo más fiable y fidedigna y verdadera posible. Déjame abordar una arista adicional del problema y lleguémonos al caso de los políticos y el problema de legitimidad que hoy día tienen. La información es más barata de diseminar, pero lo que sigue siendo súper caro, si es que no hay un ente o alguien que vele porque la información sea fidedigna, es poder chequear si es verdadera. No se sigue necesariamente de que tengas redes sociales que la capacidad de chequear si la información es correcta o verdadera sea más fácil o más barata de hacer. Y el caso de los políticos creo que lo ilustra súper bien. Cuando tú no tienes información precisa que te indique con relativa certeza cuáles son los políticos que se portaron mal de los que se portaron bien, cuáles son los que hicieron chanchullos de los que no, la verdad es que ese problema de asimetría de información, de no saber quién es quién, lo que deriva, y es un resultado racional, es asumir que todos los políticos se portaron mal. Porque cuando tú no tienes capacidad de diferenciar entre un producto bueno y uno malo, por motivos largamente estudiados, solo prima el mercado para el producto malo. Cuando tú no tienes la capacidad de diferenciar si el político que está enfrente tuyo es el bueno o es el malo, el mercado político se transforma en uno donde hay incentivos para que solo existan los malos. Y la razón es bastante obvia. Si yo me porto como un político bueno, voy a tener costos, entre comillas, que pagar, porque voy a acceder a menos financiamiento que mi competidor de lista y una serie de otras cosas que uno se puede imaginar. Pero dado que yo no soy capaz de diferenciarme de cara al público que soy el bueno del malo, tengo los mismos beneficios que el otro. O sea, tengo más costos que mi contrincante y los mismos beneficios. Estoy en una situación de inferioridad, estoy perjudicado por esa situación y el incentivo natural de los políticos es aportarse como uno malo, porque si no pierden en la masa. Entonces, creo que es interesante ese tema, porque muchos siempre hablamos de las redes sociales y la capacidad de informarse y qué sé yo, pero eso que es cierto hace mucho más relevante el desafío de poder escrutar, de poder chequear, de que haya terceros imparciales que validen qué información es cierta y cuál no. Que hay una distancia ahí para efectos del político, usando la misma analogía de mercado,
mientras está en el periodo en el cual es un representante o aspirante versus cuando se somete a una elección. Por supuesto. Porque efectivamente la disyuntiva se produce, la ciudadanía diferencia, ¿cierto?, entre las actitudes de unos y de otros en función de las variables de opinión pública sobre credibilidad y otros atributos. Pero una vez que están puestos todos frente a una elección, finalmente el elector lo que hace es elegir de aquella oferta que tiene adelante. Incluido dentro de esa oferta el no asistir a la votación o votar en blanco o votar nulo, digamos. Y ahí sí efectivamente las opciones se reducen y puede ser que toda la oferta esté compuesta por una cantidad de políticos que es difícil de diferenciar sobre los atributos de bueno o malo, y por lo tanto vas a empezar a elegir entre el menos malo, ¿cierto? Por supuesto, el mercado político tiene su analogía con los mercados económicos, tiene una particularidad que no es como la leche que uno compra, o el pan que uno compra todos los días, uno todos los días elige. Y si no me gustó el pan de este panadero, me voy al del lado. O si encuentro que está muy caro, voy a ir a buscar la panadería de la otra esquina. En el caso de los políticos, yo los compro cada 4 años y en algunos casos, ¿no es cierto?, más tiempo. Y por lo tanto se parece más a una juguera, algo que compro esporádicamente. O sea, por lo tanto, el momento clave es el de la elección. Y el momento clave que es el de la elección es súper relevante que el elector tenga la información respecto a si se trata de un político bueno o malo. De ahí el punto que yo decía recién. Y eso es importante para, entre comillas, la crisis política que hay hoy día en Chile, donde se pone en el mismo saco, ¿no es cierto?, una sanción judicial, dejemos que la justicia opere, de una sanción política. Son obviamente distintas, con independencia de si el político que se portó mal va a terminar en la cárcel o no, y la justicia sí lo determinará. Desde el punto de vista del elector, tiene todo sentido en aras de esta transparencia que permite tener un mercado político de buena calidad y no uno que tiende a ser uno de mala calidad, que sepa al menos si este señor o señora estuvo involucrada en hechos reñidos con lo que uno le exige a un representante democráticamente electo, porque eso te permite pasarle la sanción y cambiarme de panadería en 4 años más en lugar de seguir con la misma. Ahora ese nivel de discriminación, ¿no?, que ahora hay que tener respecto de los buenos y los malos políticos, como tú lo señalas, yo lo resumiría probablemente en un concepto de reflexividad, o sea, en el sentido de que la información no tiene que aceptarse tal y cual es, sino que tiene que haber un momento de accountability y por tanto reflexivo, ¿no?, en relación a esa información. Ahora tú, ese momento reflexivo, digámoslo así, ¿lo situarías a nivel de cada persona individual o lo situarías también en un marco institucional, ¿no? O sea, la política misma es la que tiene que ser reflexiva y no solamente cada uno de nosotros como electores, ¿no? ¿Dónde situarías tú el foco de esa reflexividad actualmente? Yo creo que es un error, hay gente que así lo cree, digamos, que plantea que, y vuelvo a mi punto inicial de democracia directa versus democracia representativa, hay gente que plantea que esta baja de costo de coordinación te lleva necesariamente a pensar en que una gran parte de las decisiones que antes eran entregadas a la democracia representativa pasan a ser posibles de ser solucionadas por un mecanismo de democracia directa. Yo creo que eso comete un grave error, ¿no es cierto? Una cosa es que yo tenga a menor costo una serie de insumos que me llegan y que exigen además saber si son correctos o no, procesarlos como tú dices. Y una distinta, ¿no es cierto?, es tener la capacidad, el juicio crítico, para poder extraer de esos insumos informativos que son variados, las informaciones relevantes en los distintos ámbitos que contienen esos insumos informativos. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí quizás voy a algo que decía Schumpeter, ¿no es cierto?, cuando defendía la democracia representativa. Pese a todo, la democracia necesita especialistas, necesita tipos que se especializan en procesar ciertas áreas. El hecho de que nosotros tengamos a bajo costo información sobre sistemas tributarios en el mundo no nos hace expertos tributaristas que nos permita entender o aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra empresa, la reforma tributaria del gobierno. Requiere especialistas y en la política pasa lo mismo. Quizás pasa más que antes, precisamente porque hay más información y se hace difícil de digerir. Tú vas a tener que entregarle a ciertos especialistas la capacidad de procesar y entregarte un código que sea inteligible, un resultado que sea inteligible y que tú como ciudadano puedas procesar. Entonces yo lo situaría sin duda en la política está más viva que nunca, yo me apostaría que va a estar más viva que nunca y eso de nuevo exige que tengas representantes que sean especialistas sólidos, buenos,
buenos políticos y no los malos políticos, porque si un mal político no es solo uno que se porta mal, sino uno que no hace su pega de procesar, sencillamente es una suerte de tubo por el que llega una noticia y él sencillamente se la pasa a su elector. Esa no es la pega del político, ese es un mal político. Exige líderes. Yo me atrevería a pensar que en los tiempos que corren van a haber más y más líderes que tratan de cautivar ciertos nichos de personas, desde la sociedad civil hasta lo electoral, y de alguna manera lo hemos estado viendo. O sea, hay movimientos afuera que han tenido tremendo éxito electoral, ¿no es cierto?, que han nacido hace poco, en España, ¿no es cierto?, mismo Estados Unidos, acá en Chile se han formado partidos. Yo me atrevería a decir que esa es una tendencia que va a seguir y que su germen, su génesis tiene que ver con esta necesidad que tiene la gente de que alguien lo ayude a procesar una información que es mucho más abundante que antes y de la cual yo intuyo que hay falsos positivos. Ahora, ese comportamiento puede ir para cualquier parte. Siguiendo con la analogía del mercado, en este caso tú puedes hacer una estrategia de crecimiento que se base en mejorar los atributos de tu producto, o puedes hacer una que se base en matar la competencia. Y uno perfectamente podría decir aquí, mira, hay una actitud que es mejor que la otra, pero desde la perspectiva de lo que busca ese producto, ¿cierto? Ambas pueden ser súper válidas, y de hecho puede ser mucho más rentable aquella de destruir a la competencia, dependiendo de qué tipo de producto estemos hablando. En la política puede pasar un poco lo mismo. O sea, como tú dices, tú puedes entregarle a la política esta posibilidad de vincularse con sus audiencias de manera representativa, y tiene siempre esos dos incentivos. Actuar para seguir mejorando la oferta de la política como canalizador, representante y al mismo tiempo procesador de las tensiones de la sociedad, ¿cierto? Y también van a estar los que entiendan que, como se los eligen cada 4 años, ¿cierto?, como la política se elige cada 4 años o incluso quizás más, lo que es importante es intervenir en la oferta. ¿Cuánta oferta va a llegar de aquí a 4 años? Mucho más, ¿cierto?, que en otra cosa. Esto tiene todo que ver con los mercados competitivos. O sea, tu primera afirmación respecto a la competencia puede venir por diferenciación de mi producto o por precio, matar la competencia. En un mercado competitivo lo que uno diría que es bueno que yo mate mi competencia, porque el que queda es el mejor, el que es capaz de ofrecerme el mejor producto al menor precio, al menor costo. Y eso es deseable, eso es eficiente, eso es bueno, eso es positivo. A uno le gustaría que en la política pasase lo mismo, yo no tendría ningún temor a aquello. Pero la condición necesaria es que ese mercado sea competitivo, porque si la oferta está controlada, no es competitivo, y por lo tanto el equilibrio resultante ahí, de matar al adversario, no necesariamente es aquello que es más eficiente. Y eso es un poquito la discusión que hemos tenido en Chile, o sea, la discusión sobre el binominal, que tenía muchos atributos, ¿cierto?, de disciplina partidaria, de 2 grandes bloques, más fácil negociar, más fácil llegar a acuerdos, tenía un gran pecado, que era la falta de competencia, ¿cierto? Y probablemente esa falta de competencia tenga que ver con buena parte de los problemas que hoy día han reventado, ¿no es cierto?, que algunos podrán llamar crisis. Por ejemplo, acceso al financiamiento. Por ejemplo, que algunos podrán llamar crisis, pero que yo intuyo que van a ser canalizados por las instituciones ordinarias que nosotros tenemos. Pero la analogía es correcta. Oye, un poco introducir una variante en esta idea de la analogía del mercado. Estaba pensando, el mercado funciona constantemente, o sea, no funciona cada 3 años, no se compra cada 3 años, no se vende cada 3 años o cada 4 años, ¿no? O sea, es constante y es descentralizado, ¿no? O sea, como que ahí hay algo con que pareciera ser que el tipo de democracia que desde el año 2011 en adelante, ¿no?, pareciera ser que por este aumento de la información, ¿no?, del cual hablábamos, que todos tenemos más disponible la información, que puede ser de peor calidad y sobre la cual hay que reflexionar, pero que existe, ¿no?, y que incentiva a cada agente descentralizado, ya no en el mercado, sino que en la política, ¿no?, a creer que tiene la información, incluso a tener la información, ¿no?, correcta y relativa a su modo de acción. Pareciera ser que se orienta no a un tipo de política en el cual yo elijo cada 3, 4 años o lo que fuese a mi representante y después me quedo tranquilo, sino que es una democracia que sería la democracia schumpeteriana, en el fondo, no en ese modelo clásico, y que pareciera ser, o puede ser, que desde ese año estemos asistiendo a un deseo distinto, al menos, a una expectativa distinta de la población, de tener una democracia más bien de carácter deliberativo, ¿no?, en el cual constantemente uno está comprando y vendiendo, para seguir con la analogía
que hemos estado introduciendo, ¿no? O sea, pareciera ser que el mercado, o sea, si hay una analogía, ¿no? Yo la entendería en ese sentido, con el mercado, o sea, de la política, ¿no? La entendería en ese sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido de que constantemente ahora, ¿no? Estamos deliberando, ¿no? Acerca del precio de los políticos, por decirlo así, y no solo cada 3 o 4 años. O sea, no solamente uno va, elige, ¿no? Y después se queda tranquilo en su casa hasta la próxima elección, sino que ahora, aun cuando uno tiene el derecho a decir que se equivocó, ¿no? Este es un mercado solo de bienes durables. No, eso es correcto. En el fondo lo que tú estás diciendo, yo, pese a que cada 4 años voy con mi cheque y compro, en el intertanto estoy permanentemente vitrineando, le estoy exigiendo cosas, ¿no es cierto?, al producto, o en este caso al político que espero adquirir con mi voto. Y sin duda que las analogías aquí no son completas porque son mercados, el mercado económico tiende a ser un mercado relativamente perfecto, relativamente donde los principios económicos operan, es lo que hablábamos recién, y el mercado político tiene particularidades, por de pronto que la oferta está definida por los propios políticos, ¿no? Pero además tiene una segunda paradoja, ¿no es cierto?, que sería bien extraña en un mercado económico, es que a todos nosotros nos dan un cheque, y sin embargo hay un tercio, o sea, solamente un tercio de nosotros decide utilizar ese cheque para comprar algo, los otros 2 prefieren botarlo, ¿ah? Eso no ocurre en el mercado económico, o sea, ahí me dan, aunque me den 100 pesos, digamos, si me encuentro con un Super 8 lo voy a comprar, no lo voy a dejar de comprar. Entonces sí, es distinto, y lo que no cabe duda que en la... vuelvo al tema de la información anterior, o sea, yo lo que diría es que tú estás en el continuo haciendo que el político pase el test, ¿no es cierto? Que es un test que se expresa en un índice de reputación, si uno quiere. Si este tipo me interpretó en tal política pública que el Congreso aprobó, o este gobierno me interpretó con su reforma educacional, mira, no me gustó, pero en realidad la tributaria sí me gustó, y tú vas haciendo como un índice compuesto que es continuo en el tiempo, y al momento que haya una próxima elección, tú le vas a cobrar esa reputación, eso que él te dejó. Sí, o se la baja antes por encuestas también. O se la baja antes por encuestas, es correcto, o sea, sí. Bueno, Ignacio, quiero agradecerte por haber estado con nosotros en esta conversación. Nos quedan un montón de temas, pero esta es una conversación que no termina. Hemos decidido que va a ser una especie de continuo permanente. Vamos a estar aquí varios días, todos los días. Y quizás mañana sí haya una crisis y podríamos retomar la conversación. Agradecerle a Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, por habernos acompañado, y a ustedes invitarlos a seguir con nosotros en esta y otras conversaciones del Núcleo Milenio Modelos de Crisis. Muchas gracias.